producida por el páncreas y su función principal es reducir los niveles de glucosa en la sangre después de comer. Facilita que la glucosa entre las células para ser utilizada como energía o ser utilizada como grasa. ¿Y qué pasa cuando los niveles de la glucosa en la sangre son bajos? Pues ahí entra en juego el glucagón, también producido por el páncreas. Su función es aumentar el nivel de glucosa en la sangre al estimular la estimulación del glucógeno estimulado en el hígado. Además de la insulina y el glucagón, otras hormonas también participan en la regulación del metabolismo, como la adrenalina y el cortisol. ¿Y qué papel juegan esas hormonas? La adrenalina, también conocida como la epinefrina, se libera en situaciones de estrés o emergencia. Aumenta la liberación de glucosa en la sangre y ayuda a preparar el cuerpo para la acción en lo que llamamos la respuesta de lucha o huida. Por otro lado, el cortisol producido por las glándulas suprarrenales ayudan a mantener los niveles de glucosa en la sangre durante periodos de ayuno prolongado. Y también tiene efectos graves en la descomposición de grasas y proteínas para obtener energía. Y no olvidemos la tiroxina, producida por la glándula tiroides, que regula la velocidad del metabolismo basal, controlando cuánto calor se produce y cuánta energía se gasta en reposo. Todas estas hormonas trabajan juntas para mantener nuestro metabolismo en equilibrio. La coordinación entre ellas asegura que nuestro cuerpo tenga la energía que necesita en cada momento, ya sea para realizar una actividad física o para descansar. Hola a todos, ¿alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo gestiona la energía? Después de una comida o cuando llevas tiempo sin comer. Hoy exploraremos la fascinante exploración metabólica de los estados de alimentación y ayuno, enfocándonos en 4 tejidos clave. Como primer tejido tenemos el hígado. La insulina es como una llave maestra. En el hígado la insulina promueve la adaptación de glucosa que luego se almacena como glucógeno. También promueve la síntesis de lípidos y suprime la producción de glucosa, asegurándonos que el exceso de energía sea graduado de forma segura. Músculo y tejido adiposo. El músculo esquelético también responde a la insulina, captando glucosa para su reserva y energía de glucógeno. Mientras tanto, el tejido adiposo capta los lípidos y glucosa, transformándolos y almacenándolos eficientemente como triglicéridos o grasas corporales. Y el cerebro, a diferencia de otros, el cerebro es un grupo dependiente. Y en este estado simplemente sigue captando y utilizando glucosa para su constante y alto requerimiento energético, sin depender directamente de la insulina para la captación. Transición del ayuno. ¿Pero qué pasa cuando la comida ya fue digerida? Entramos en el estado de ayuno. Los niveles de glucosa en sangre comienzan a disminuir y la liberación de insulina se suprime. Ahora necesitamos generar nuestra propia energía.
Hígado ayuno. El hígado toma el rol central para mantener el suministro vital de glucosa al cerebro. Activa la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Además, el hígado comienza a producir cuerpos acetónicos a partir de ácidos grasos, tejido adiposo y músculo. El tejido adiposo libera sus reservas y su forma de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se convierten en la principal fuente de energía para casi todos los tejidos, el músculo esquelético y el hígado, ahogando la poca glucosa disponible. El músculo también puede comenzar a usar cuerpos acetónicos. Ayuno y cetonas. El cerebro sigue usando glucosa para la medida que el ayuno se prolonga. Comienza a utilizar también los cuerpos cetónicos producidos por el hígado. Este es un mecanismo de supervivencia crucial, ya que reduce drásticamente la cantidad de glucosa que el cuerpo necesita producir, protegiendo las proteínas nutricionales. Hola, tal vez se pregunten cómo es que cambia el metabolismo durante el estrés. Cuando estamos estresados, el cuerpo entra en un modo de emergencia para ayudarnos a reaccionar rápido. El cerebro envía una señal y se liberan hormonas como lo son la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas son las encargadas de ordenar al cuerpo conseguir energía de inmediato. Primero se libera glucosa. El hígado y los músculos guardan glucógeno, una forma de azúcar de reserva. Con la señal de estrés, este glucógeno se transforma rápidamente en glucosa y se libera al torrente sanguíneo. La glucosa es el combustible rápido que usan el cerebro y los músculos para actuar con rapidez. Al mismo tiempo, el cuerpo también aumenta la liberación de ácidos grasos. Las células de grasa rompen sus reservas en ácidos grasos y glicerol, un proceso llamado lipólisis. Los ácidos grasos viajan por la sangre hacia los músculos y otros tejidos, donde se usan como combustibles para mantener una actividad prolongada si es necesario. Estas dos vías, que son obtener glucosa y liberar ácidos grasos, trabajan juntas. La glucosa da energía inmediata y los ácidos grasos aportan energía sostenida. Es una respuesta muy útil cuando necesitas huir o pelear, o cuando tu cuerpo interpreta que hay una emergencia. Sin embargo, si el estrés es constante y no solo puntual, estas respuestas se mantienen activas demasiado tiempo. Entonces, el cortisol puede elevar los niveles de azúcar en sangre de manera crónica y favorecer el almacenamiento de grasa, lo que puede causar la obesidad, el diabetes y problemas cardiovasculares. Tal vez se pregunten qué es lo que podemos hacer. Lo que pueden hacer son realizar técnicas simples como respirar profundo, caminar, dormir bien y llevar a cabo una dieta equilibrada. Ayuda a reducir la liberación crónica de estas hormonas y evitar que el metabolismo se queme, por así decirlo, por el estrés constante. Y pues en resumen, el estrés acelera el metabolismo para liberar la glucosa y ácidos grasos y así darnos energía rápida y sostenida. Es útil a corto plazo, pero dañino si se vuelve crónico. Por eso manejar el estrés es también cuidar nuestra salud metabólica. Ahora hablaremos sobre el metabolismo en la inanización, que se divide en tres fases. La primera fase es de alerta, que es de 24 horas a 48 horas. El cuerpo usa la glucosa para almacenarla en el hígado y músculos.
fuente de energía principal. Fase 2 de adaptación, que es desde el tercer día. Al agotarse el glucógeno, el hígado realiza gluconeogénesis, que produce glucosa desde proteínas musculares y grasas para alimentar el cerebro. También empieza a degradar grasas en ácidos grasos y cetonas. Fase 2, que es de adaptación desde el tercer día. Al agotarse el glucógeno, el hígado realiza gluconeogénesis, que produce glucosa desde proteínas musculares y grasas para alimentar el cerebro. También empieza a degradar grasas en ácidos grasos y cetonas. Fase 3 de agotamiento, que se realiza unas semanas después. El cuerpo reduce el uso de proteínas para proteger órganos y se basa casi exclusivamente en grasas y cetonas. Si continúa en los órganos se daña, suponiendo un riesgo vital. Vamos a hablar del metabolismo postprandial, que ocurre en nuestro cuerpo después de comer. Después de disfrutar una rica comida, nuestro cuerpo se pone en marcha. El metabolismo postprandial es el conjunto de procesos que ocurren cuando los nutrientes de nuestros alimentos se absorben y empiezan a ser utilizados. Imaginen que es como una orquesta de cada instrumento realizando su papel. Cuando comemos especialmente carbohidratos, esto se convierte en glucosa, que es como el combustible de nuestras células. Pero ¿cómo llega esa glucosa a nuestras células? Aquí entra la insulina, una hormona producida por el páncreas. La insulina es como la llave que abre las puertas de las células para que la glucosa entre y se use como energía o se almacene. Durante este periodo, nuestro cuerpo está en modo de almacenamiento. La glucosa que no se usa inmediatamente se guarda como glucógeno en el hígado y los músculos, como una reserva de energía, y el exceso se acumula y se convierte en grasa que se almacena en el tejido adiposo para usarla más adelante. Una correcta regulación del metabolismo postprandial es esencial. Si este proceso falla, podemos tener problemas como la diabetes tipo 2, donde la insulina no funciona bien y los niveles de glucosa se mantienen altos. Por eso llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio es fundamental para mantener todo en orden. Sí, así que la próxima vez que comas, recuerda este gran proceso. Bueno, en este espacio les hablaré sobre el metabolismo postabsortivo. Les voy a explicar cómo consiste este. Después de comer, nuestro cuerpo pasa por dos fases. Primero absorbe los nutrientes y luego, unas horas después, entra en lo que llamamos estado postabsortivo. Esto ocurre cuando ya no llega comida nueva al intestino y el cuerpo necesita usar sus reservas para mantener la energía. Piensa en tu cuerpo como una casa con un depósito de emergencia. Mientras hay comida en la mesa, usamos esa energía. Cuando la mesa está vacía, abrimos el depósito. En el cuerpo, el depósito principal es el glucógeno, que es la azúcar almacenada en el hígado y los músculos, y las reservas de grasa en el tejido adiposo. Aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa hormonalmente? Cuando pasan varias horas sin comer, baja la insulina y sube el glucagón. Esta señal hace que el hígado rompa el glucógeno y libera la glucosa al torrente sanguíneo para mantener el azúcar estable. Si las reservas de glucógeno se agotan, el hígado empieza la gluconeogénesis,
Fabrica glucosa nueva a partir de componentes como aminoácidos y glicerol. Al mismo tiempo, el tejido adiposo realiza lipólisis. Descompone los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos viajan a los músculos y otros tejidos para ser usados pues como combustibles. El glicerol puede servir para fabricar más glucosa en el hígado. Si el ayuno continúa por más tiempo, el hígado transforma algunos ácidos grasos en cuerpos cetónicos que el cerebro y el corazón pueden utilizar como una fuente alternativa de energía. Esto es normal y útil, permite que el organismo pues funcione entre comidas, pero también explica por qué comer con demasiada frecuencia o llevar dietas inadecuadas puede alterar pues este equilibrio. Mantener horarios regulares, elegir alimentos que sacien, por ejemplo, como proteínas, fibras, grasas saludables. También controlar el estrés ayuda a que este proceso ocurra pues de forma saludable. Y pues en resumen, el estado postabsortivo es cuando el cuerpo recurre a sus reservas, que son el glucógeno y grasa, regulado por una disminución de insulina y aumento de glucagón. Esto para pues mantener energía hasta la próxima comida. Como último punto abordaremos el metabolismo en el ayuno. Es un proceso fascinante. Involucra una serie de adaptaciones metabólicas diseñadas para mantener el cuerpo funcionando sin ingesta continua de alimentos. Inicialmente, tras unas pocas horas sin comer, el cuerpo comienza a agotar sus reservas de glucógeno que se almacena en el hígado y en los músculos. El glucógeno se descompone en glucosa que se utiliza como fuente de energía inmediata. También, a medida que el ayuno se prolonga, el cuerpo recurre a la glucogenólisis, un proceso en el cual se produce glucosa después de fuentes no carbohidratadas, como aminoácidos y glicerol. Este proceso ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre para asegurar que el cerebro y otros órganos vitales tengan suficiente energía. En ayunos aún más prolongados, el cuerpo entra en un estado de cetogénesis. Aquí el hígado comienza a descomponerse las grasas almacenadas en ácidos grasos, que luego se convierten en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxivirato, con la cetoacetato y la acetona, se utilizan como una fuente de energía de alternativa, que es especialmente para el cerebro, que puede funcionar eficientemente como acetonas. Este cambio metabólico tiene varios beneficios potenciales, incluyendo la mejora de la sensibilidad a la insulina, la reducción de la inflamación y la promoción de la autofagia, un proceso cerebral de limpieza que ayuda a eliminar componentes celulares dañados o disfuncionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ayuno es adecuado
para todos. El ayuno del metabolismo consiste de 3 fases, que la primera es agotamiento de glucógeno. Inicialmente el cuerpo utiliza la reserva del glucógeno en el hígado y los músculos para obtener glucosa. El segunda, la glucogénesis. Una vez agotado el glucógeno, el cuerpo produce glucosa a partir de fuentes no carbohidratadas, como aminoácidos y glicerol. El tercero es la cetogénesis. En ayunos prolongados, el cuerpo comienza a quemar grasas y produce cuerpos cetónicos que se convierten en una fuente de energía alternativa, especialmente para el cerebro. Y pues esto fue todo lo de la integración y regulación metabólica, y pues esperamos que hayan aprendido algo.